¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este viernes 9 de enero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos empezará a atacar por tierra a los cárteles en México. Veremos cómo reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum. Sigue la liberación de presos políticos venezolanos mientras el gobierno interino anuncia el inicio de un proceso diplomático con Estados Unidos. Además, el déficit comercial de Estados Unidos se desploma 39% en octubre, impulsado por más exportaciones de empresas norteamericanas. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Trump confirmó que más de 30 millones de barriles de petróleo han sido entregados por Venezuela a Estados Unidos. Trump anunció que se reunirá con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en febrero, al tiempo que anunciaba posibles ataques terrestres a cárteles mexicanos de la droga. Juan Esteban Silva nos tiene el informe desde la Casa Blanca. Karina, televidentes de Voz News, los saludo desde la Casa Blanca, donde yo me encuentro. El presidente Trump acaba de terminar una reunión muy importante con líderes del sector petrolero. Allí ha aprovechado para dar detalles de esa hoja de ruta que se va a llevar a cabo sobre el petróleo en Venezuela. Primero, no ha descartado conversar con Delcy Rodríguez, no ha descartado incluso recibir en la Casa Blanca a miembros del gobierno de Venezuela. Recordemos que para el presidente de los Estados Unidos por ahora lo que hay es un régimen además que estaba encabezado por Nicolás Maduro y además cabeza del cartel de los soles. Pero ahora la situación, dice el presidente Trump, empieza a ser el camino hacia esa transición democrática, pero las cifras son verdaderamente impactantes. Miren ustedes lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, repito, reunido con los principales líderes del petróleo. And yesterday, the number is 30 million barrels. I can't even, is that a correct number? 30 million barrels. You hear that, Peter? Of oil was given to us by Venezuela. That's a lot of oil. It's about $4 billion worth, and it's on its way to the United States right now. And we want to thank Venezuela for that. And we're working very well with them, obviously, or they wouldn't have been so generous. But they respect us again. They didn't respect us at all. Con la presencia del secretario de Estado Marco Rubio y otros miembros del gabinete, esto ha dicho el presidente de los Estados Unidos sobre la inversión que harán compañías petroleras en Venezuela. That the United States will immediately begin refining and selling up to 50 million barrels of Venezuelan crude oil, which will continue indefinitely. We're all set to do it. We have the refining capacity. It was actually based very much on the Venezuelan oil, which is a heavy oil, very good oil, great oil. It's fantastic for certain things like asphalt roads, the best there is in the world for asphalt roads and other things. All of the companies here today are going to be treasured partners in bringing the nation of Venezuela back to life, restoring its economy and generating great wealth for their. Pero no solamente Venezuela está sobre la mesa. Colombia, el presidente de los Estados Unidos, ha confirmado que será la primera semana de febrero que se reunirá con el presidente Gustavo Petro aquí en la Casa Blanca. Una reunión muy importante. Miremos parte de lo que ha dicho sobre el mandatario colombiano, de quien dijo es un hombre que ha lanzado frases hostiles en contra de él, pero a pesar de eso se va a sentar en el despacho Oval y van a conversar. He's been very hostile to us and to the nation and to me, called me a dictator and lots of other things. Called Biden some terrible names, far worse than he called me. But he called yesterday through people and he wants to meet. And that's fine with me. I've made up with people also, you know. So we're going to have a meeting with him. We had a very good conversation. The people of Colombia are incredible people. Como dato de cierre, un tercer país que ocupa la agenda de América Latina, pero aquí en la Casa Blanca, México. El presidente de los Estados Unidos ha confirmado que van a comenzar esos ataques en tierra, pero le tiene preocupado al presidente de los Estados Unidos lo que a juicio de él es cómo México está siendo gobernado
por los carteles del narcotráfico. Así que hay una molestia muy importante. Primero, con el tema de Venezuela se está solucionando cuando Delcy Rodríguez además pide reunirse con el propio presidente Trump, cuando vemos a Diosdado Cabello diciendo que tiene miedo. Segundo, Colombia, bajándole al tono el presidente Petro, diciendo que fue una reunión de 55 minutos, de los cuales habló el 40, y que está empezando, hay que reconocer, a cambiar ese discurso fuerte del presidente Petro en contra de Donald Trump. Recordemos, Trump ha llamado a Petro incluso líder del narcotráfico y ahora se van a reunir, pero también México, que sigue siendo un país que para los Estados Unidos envía muchísima droga hacia los Estados Unidos. Así que seguiremos muy atentos a lo que ocurre aquí en la Casa Blanca. Es la información para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y ante el anuncio del presidente Trump de estas posibles acciones militares en tierra en contra de los cárteles mexicanos de la droga, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del mandatario norteamericano. Vamos con Alejandro Roldán desde la capital de ese país con la respuesta, Alejandro. ¿Qué tal, Karina? Con gusto de saludarte, y todo indica que la ofensiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra del tráfico de drogas entrará en una nueva etapa, sin afirmar de manera directa que iniciará ataques terrestres contra los cárteles en México. El mandatario dejó entrever esa posibilidad. Ante estas declaraciones, la presidenta de México fue cuestionada al respecto y esto fue lo que dijo. Le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario de Estado, con el secretario del Departamento de Estado, y si es necesario hablar con el presidente Trump. Sheinbaum afirmó que los señalamientos del presidente Trump forman parte de su estilo de comunicación. No obstante, reconoció que sus palabras pueden interpretarse como una nueva advertencia sobre la posibilidad de acciones militares en territorio mexicano. No queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías, de ambos, y de la integridad territorial de México. México es el principal socio comercial de Estados Unidos y una incursión militar implicaría la ruptura de relaciones diplomáticas y afectaciones graves a las cadenas de suministro de ambos países. El riesgo nunca ha sido mayor que ahora, que es una amenaza que se puede convertir en cualquier momento en una situación práctica, tangible, que además tiene territorios enteros en México, pienso en Michoacán, pienso en Sinaloa, en donde podrían realizar una incursión, pero por supuesto que sí. Por su parte, la mandataria mexicana destacó que de enero a diciembre del año pasado el homicidio doloso disminuyó un 40% a nivel nacional, cifras con las que dijo se podrían mostrar al gobierno de los Estados Unidos y ver que se está trabajando en el tema de la seguridad. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó un total de 1,654 homicidios dolosos durante 2025, principalmente derivados de enfrentamientos entre grupos criminales. Y sobre todo, algo que habíamos venido también reflexionando, Alex, que no puedes echar en saco roto cualquier declaración que hace el presidente de Estados Unidos, porque si te está diciendo algo es porque ya viene algo detrás planeado. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Y una delegación del régimen chavista interino viajó este viernes 9 de enero a Washington, D.C. para escuchar los términos de un posible acuerdo energético con Estados Unidos. Una fuente cercana a las discusiones le dijo a Voz News que el objetivo sería evaluar propuestas para recuperar la producción petrolera y la infraestructura eléctrica del país. La delegación está liderada por Félix Plasencia, actual encargado de negocios en Londres y considerado hombre de confianza de Rodríguez. Lo acompañan Raúl Licausi, viceministro para el Caribe, Ramón Maniglia, embajador en Alemania, y Andrea Corao, viceministra para Europa. Las conversaciones también incluirían la posible reapertura de misiones diplomáticas en momentos en que Estados Unidos evalúa restablecer su embajada en Caracas, cerrada desde el 2019 tras el quiebre de relaciones entre Nicolás Maduro y el entonces presidente Donald Trump. Y hace menos de una semana la situación con el régimen de Venezuela parecía estancada, pero la extracción de Maduro la madrugada del sábado 3 de enero representó un cambio de rumbo drástico en la geopolítica internacional. Para analizar lo ocurrido en los últimos días, hacemos contacto con Hugo Achá, experto en seguridad y defensa y analista político. Señor Achá, bienvenido de nueva cuenta. ¿Qué cambios ve en la geopolítica internacional con lo que está sucediendo en este momento en Venezuela? Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme, es un placer.
A partir de lo sucedido el día 3 de enero con Absolute Resolve, cambia el escenario geopolítico global. No es únicamente el escenario geopolítico y geoestratégico del hemisferio occidental o de nuestra América Latina. Lo sucedido en Venezuela, la detención de Nicolás Maduro Moros, que es un corolario a este reconocimiento estratégico de los Estados Unidos al crimen transnacional organizado como un factor esencial de amenaza a su seguridad y a la vida de sus ciudadanos, ha afectado lo que sucede desde Ucrania hasta Taiwán y reitero, todo lo que está en este momento aconteciendo en el hemisferio, desde la frontera sur hasta la Patagonia. No se puede negar que ha cambiado el tempo, ha cambiado la realidad y ha cambiado todo el conjunto de circunstancias de la geopolítica global. Por supuesto, y ahora pareciera la administración Trump estarse centrando en nuestro hemisferio. ¿Cuál es su análisis del anuncio del presidente Trump que dice que va a atacar vía terrestre a los cárteles mexicanos de la droga? No podemos sorprendernos, apreciada Karina, no podemos sorprendernos. El presidente de los Estados Unidos, horas después de haber capturado a Nicolás Maduro Moros, dijo claramente, uno, de que para él México estaba controlado por los carteles. Cito, la presidenta de México es una buena persona, dijo él, es una buena mujer, pero no controla a México. México está controlado por los carteles. Un mensaje mucho más duro tuvo el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. A él directamente lo acusó de ser un narcotraficante, de controlar factorías y laboratorios y de enviar cocaína a los Estados Unidos. Tenemos que entenderlo también, porque la Casa Blanca no lo ha hecho de manera discreta ni apelando a la corrección política. Si vamos a cualquiera de las plataformas y cuentas oficiales de la administración hoy, veremos una foto centrada en el presidente de los Estados Unidos que dice, no estamos en guerra con Venezuela, estamos en guerra contra los carteles y vamos a combatir a este fenómeno que daña nuestra seguridad y amenaza la vida de nuestros ciudadanos. Claro, y en ese sentido, hablando de Gustavo Petro, ¿qué le parece la intención del presidente de Colombia y este cambio radical de llamar al presidente Trump e incluso de su próximo viaje a Washington para reunirse con el presidente Trump? Algunas fuentes indican, y yo quiero tomarlo con beneficio de inventario, pero no tengo ninguna razón para descartarlo, de que esa llamada fue en términos muy claros e inequívocos. El tiempo de los juegos se han terminado, no solamente porque representa en este momento la decisión del presidente de los Estados Unidos, sino porque claramente el secretario de Estado, Marco Rubio, se ha convertido en un intérprete absoluto, no solamente porque obedezca lo que su investidura le manda, sino porque claramente él está convencido de que esta es la manera para devolverle la democracia al hemisferio, pero sobre todo a la tierra de sus padres, Cuba. Y hablando en ese sentido de cambio de juego o cambio de dominio, escuchábamos hasta hace unas semanas al chavismo y a los líderes de este régimen chavista burlarse de las peticiones de Estados Unidos. Sin embargo, ahora vemos a los Rodríguez liberando por fin a los presos políticos de Venezuela. Este día se ha continuado con esa liberación. ¿Qué representa esto? Obviamente para los venezolanos y como ejemplo a las otras naciones de lo que el presidente Trump ha dicho tantas veces, paz a través de la fuerza. Mire, yo creo que desde lo militar, a donde un régimen que se había gastado billones en comprarle tecnología, equipo, radares a chinos y a rusos, que quedó absolutamente en ridículo en la ejecución de la operación Absolute Resolve, pasando por el hecho de que se colocó a Nicolás Maduro Moros no solamente como un objetivo de naturaleza militar, sino que fue inmediatamente puesto a disposición de un juez federal. Mucha gente, y sobre todo, inclusive en la izquierda norteamericana, intentó decir de que había habido una vulneración. No, señores, el mismo nivel de autoridad ejecutiva ejercido por el presidente Obama para la eliminación de Osama Bin Laden ha sido efectuado hoy. La diferencia es que cuando todos los recursos del Estado norteamericano están a disposición del Ejecutivo, en esta ocasión el Ejecutivo decidió no por una eliminación, sino por una extracción, combinando todos los aspectos del poderío norteamericano, el de sus Fuerzas Armadas para anular los medios del adversario, el de sus agencias de inteligencia para crear el escenario que va a llevar, estoy seguro, a una transición, y el de su aparato legal,
que es inexpugnable frente a cualquier tipo de cuestionamiento para procesar a los que se envolvieron en actividades ilícitas, y esto involucra a buena parte de la cúpula del régimen en Caracas. Esto es sumamente importante resaltarlo, como usted lo señala. Otros presidentes como Obama y Biden utilizaron estas mismas facultades bajo el título 50, sin embargo, asesinaron a sus objetivos y nadie dijo nada. En este caso, el presidente Trump trajo con vida al objetivo para enfrentar un proceso ante la justicia estadounidense. Uno de los grandes temas aquí rápidamente es el control del petróleo de Venezuela por parte de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante para la seguridad nacional de Estados Unidos el control del crudo venezolano y para la seguridad del hemisferio? Bueno, primero hay que desmistificar algunas cosas. Desde el punto de vista de lo absoluto y cierto, Venezuela tiene las reservas probadas, no vamos ahora a explicar las diferencias entre probables, probadas y prospectivas, pero es necesario resaltar las reservas probadas más grandes del planeta. Representa potencialmente aproximadamente el 18% de las reservas globales. Y esto hasta aquí le sirvió lamentablemente como un vehículo para la triangulación, el blanqueo y el lavado de capitales al narcotráfico. No hay manera de eludirlo. Fue una base para que aliados estratégicos en función de una coalición contraria, hostil a los Estados Unidos, pudieran inclusive evadir sanciones. ¿Alguien puede hoy día dudar frente al comportamiento ruso cuando un conjunto de buques de la denominada flota fantasma de súbito descubren banderas rusas a bordo y empiezan a pintar insignias de la Federación Rusa cuando son seguidos por la Guardia Costera o la Marina de Guerra de los Estados Unidos? No. Venezuela lamentablemente se convirtió en un hub global que servía no solamente a los carteles y a las organizaciones del crimen transnacional organizado, sino a los actores estatales y paraestatales que decidieron hacer del crimen organizado un arma estratégica en contra de los Estados Unidos. Esto es lo que tenemos que comprender en este escenario, y esta es la razón por la cual, vuelvo a reiterar, lo sucedido en Venezuela afecta globalmente. Así es, y queremos agradecerle muchísimo el aclararnos estos puntos tan importantes en el contexto de lo que está sucediendo a nivel internacional. Muchísimas gracias, señor Achá, por estar con nosotros. Un placer, a sus órdenes. Y familiares y ONGs en Venezuela se encuentran por segundo día consecutivo a la espera de más excarcelaciones de presos políticos este viernes 9 de enero, luego de la liberación de un pequeño grupo hace apenas pocas horas. Mientras eso ocurre, se dan más acercamientos entre Caracas y Washington. Nos vamos a la capital venezolana con Derek Blanco, quien nos tiene más detalles. Derek. Buenas tardes para ustedes y gracias por el pase. En efecto, la noticia en desarrollo, la excarcelación de presos políticos en nuestro país luego del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, en horas del mediodía de este jueves, ya 8 de enero. Comentarles que una vez se conoció este anuncio, comenzaron entonces los movimientos en el helicoide, sin dar información oficial, pero los periodistas atentos pudimos entonces conocer un primer listado de nombres de personas que fueron excarceladas. En este caso hablamos de 4 españoles y una hispano-venezolana. En el caso de los españoles son José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, ambos acusados de estar en un plan para atentar contra Nicolás Maduro en su momento. Fueron capturados en el Amazonas. También en este caso decir que se encuentra Miguel Moreno da Pena, colega periodista, que se encontraba en un buque cazafortunas, y este buque fue abordado y señalado de estar en aguas territoriales venezolanas y buscar la extracción de petróleo, lo que ocasionó entonces la detención de este ciudadano. Y también la hispano-venezolana Rocío San Miguel, quien es directora de la ONG Control Ciudadano y en su momento fue acusada de liderar o participar en una supuesta operación de nombre Brazalete Blanco, también de manera conspirativa. Estas 5 personas fueron liberadas ya en España, como se pudo conocer en horas de la mañana del día de hoy, pero no fueron los únicos. Hay que decir que la noticia siguió en horas de la tarde, justamente con más anuncios que buscaban entonces verificarse si eran ciertos o no. Ocurrió con 2 venezolanos en particular. Uno, Enrique Márquez, quien estuvo ya participando en las elecciones presidenciales de 2024 como candidato y fue detenido. Y también Diayo Pilieri, colega periodista, quien además participó en las protestas postelectorales, también cercano a María Corina Machado, y fue detenido hace casi ya 1 año y medio. Vamos a ver el momento en el que fueron liberados, porque además hay que destacar que no sucedió directamente en el helicoide donde se encontraban los periodistas. Fueron sacados de allí sin que nadie pudiera verlos y ya dejados en un punto al este de Caracas. Veamos ese momento.
Ah, papi. Comentarles también acá a esta hora sigue atenta no solamente la prensa, sino, bueno, obviamente los familiares de Jesús Armas, quien no ha sido liberado como se había informado. Su pareja, en este caso Seram Rivas, informaba en horas de la noche que no había recibido una llamada para decirle que iba a ser liberado. También, por otra parte, hay que decir que Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia, tampoco ha sido liberado hasta el momento, ni Juan Pablo Guanipa. Su hijo Ramón Guanipa ha estado dando información a través de sus redes y dice que no ha recibido llamada alguna, lo mismo que Mariana de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, con relación a su esposo. También decirles, además de esta información en particular, que John McNamara, quien era el encargado de negocios de Estados Unidos para Bogotá, se encuentra en el país, según información extraoficial, con funcionarios de Estados Unidos. Se habla de que estarían estableciendo contactos para reactivar la embajada, que, como saben, se encuentra cerrada desde el año 2019, cuando se rompieron relaciones con el gobierno de los Estados Unidos en la primera ya administración de Donald Trump. Estaba en ese caso Jamie Story en el momento. Parte de la información a esta hora, devuelvo con ustedes el pase al estudio. Por cierto, si considera de valor nuestro noticiero y el contenido de Voz, lo invitamos a que vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase, es gratis, comparta nuestro contenido, de esta manera nos ayuda a crecer y de esta manera también no se pierde nada de las entrevistas exclusivas y contenido conservador en español que tenemos para usted. Así nos vamos a la pausa comercial. La economía estadounidense creó 50,000 nuevos puestos de trabajo en diciembre. Le diremos qué representa esto para la economía del país. Quédese, ya volvemos con esto y mucho más. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Estados Unidos creó menos empleos de lo esperado en diciembre, según informó este viernes la administración Trump. En el último mes de 2025 se crearon unos 50,000 puestos de trabajo, una cifra inferior a los 56,000 revisados en noviembre, informó el Departamento de Trabajo. A pesar de esto, la tasa de desempleo descendió ligeramente de 4.5% a 4.4%. Según el Departamento de Trabajo, el empleo continuó con una tendencia al alza en los sectores de restaurantes y bares, atención médica y asistencia social, mientras cayó en el sector minorista. Y hay buenas noticias, el déficit comercial de Estados Unidos cayó un 39% en octubre, ubicándose en $29,400 millones, según datos publicados por el Buró de Análisis Económico. La reducción supera ampliamente las expectativas del mercado. El retroceso se explica por una caída del 3.2% en las importaciones, que sumaron $331,400 millones, mientras que las exportaciones aumentaron un 2.6%, alcanzando los $302,000 millones. El déficit de bienes se redujo en $19,200 millones hasta $59,100 millones y el superávit de servicios bajó ligeramente a $29,800 millones. Analistas habían proyectado un déficit mucho mayor en un contexto de ajustes comerciales tras las tarifas fijadas por el presidente Trump. Entre los productos exportados destacaron los incrementos en oro no monetario por $6,800 millones y en otros metales preciosos por $3,600 millones. Por otro lado, México se afianzó como el principal socio comercial de Estados Unidos, anotando un récord en sus exportaciones. Las importaciones de Estados Unidos provenientes de México alcanzaron en octubre un récord histórico mensual al sumar $48,524.2 millones, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esta cifra representó un incremento de 8.85% a tasa mensual, convirtiéndose en el mayor monto registrado para un solo mes. El desempeño de México destacó incluso en el entorno en el que las importaciones totales de Estados Unidos mostraron una caída significativa, lo que refuerza la posición del país como el principal socio comercial estadounidense. Y la Cámara de Representantes aprobó anoche una medida para extender por 3 años los subsidios al Obamacare. 17 republicanos rompieron filas y se unieron a todos los demócratas para apoyar la propuesta. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de la votación y lo que se viene en el Senado.
Los demócratas lograron ayer el apoyo de 17 republicanos para lograr aprobar un proyecto que extendería los subsidios al Obamacare que expiraron a finales del 2025. Ahora este proyecto se dirige al Senado. La iniciativa fue impulsada a través de una petición de descarga para obligar a realizar la votación pese a la resistencia del speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien considera, al igual que el liderazgo del Partido Republicano, que el Obamacare es un sistema fallido y que es necesario buscar una alternativa diferente. Pero veamos al líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, celebrando después de su victoria en esta votación. The People's House has just delivered a decisive victory for the American people by extending the Affordable Care Act tax credits to prevent tens of millions of Americans from experiencing dramatically increased health insurance premiums. The Senate said it was impossible to do. But where I'm from, difficult takes a day, impossible takes a week. Jeffries además aseguró que en el Senado cuentan ya con al menos 4 republicanos y pidió al líder republicano John Thune programar la votación lo antes posible. Del lado republicano, la congresista María Elvira Salazar, una de las republicanas que votó para extender los subsidios, publicó lo siguiente en su cuenta de X. Voté sí para extender los subsidios de salud. Sé de primera mano cuántas familias del distrito 27 dependen de esta ayuda para poder pagar su atención médica. Nuestro distrito tiene una de las tasas de inscripción más altas del país y sin estos créditos miles de personas enfrentarían primas más altas o perderían su cobertura. Pues la mayoría de los republicanos cree que no se debe alargar más un sistema que no funciona y de hecho los republicanos han avanzado en un plan para bajar los precios de la salud que no incluye los subsidios al Obamacare y que está ya en discusión en el Senado. Por ahora, este proyecto demócrata se dirige al Senado para su consideración. No obstante, el liderazgo republicano del Senado ha expresado resistencia para aprobar el texto tal y como fue aprobado en la Cámara Baja. Pues para aprobar este tipo de proyectos en el Senado se necesitan al menos 60 votos, de modo que si los demócratas realmente quieren pasar este proyecto, tendrán que escuchar algunas de las críticas de los republicanos, como por ejemplo endurecer los topes de los salarios necesarios para aplicar a estos subsidios y otras de las críticas y con eso pues ganar más republicanos para conseguir los 60 votos necesarios. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, advirtió hoy que su país no cederá frente a una ola de protestas que va en aumento y que, según él, representa un desafío serio para la República Islámica en el poder desde 1979. Los iraníes reclaman abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita después de casi 2 semanas de un movimiento inicialmente vinculado al malestar por la carestía de la vida. Khamenei salió al paso este viernes en una intervención ante sus admiradores y adoptó un tono incisivo en su discurso transmitido por la televisión estatal, asegurando que la República Islámica no cederá ante los manifestantes. Imágenes en redes sociales muestran multitudes de personas a pie desafiando al gobierno o conductores tocando el claxon en apoyo al movimiento antigubernamental. Hasta el momento se reportan 50 muertes en medio de las manifestaciones, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega. Y una diputada del partido del presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, sufrió el jueves heridas leves al ser impactada con un explosivo artesanal cuando dialogaba con la prensa a las afueras del Congreso, así lo informaron fuentes oficiales. El incidente se produjo en medio de una movilización de seguidores del oficialismo de izquierda. La congresista Gladys López del conservador Partido Nacional conversaba informalmente con periodistas cuando el artefacto la impactó a la altura del cuello, según videos difundidos en las redes sociales que la muestran con manchas de sangre. López fue transportada a un hospital y posteriormente dijo que estaba fuera de peligro y que solo presentaba leves malestares por el impacto. Increíble. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya viene el panel de voces.
Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. A horas de que se cumpla una semana del operativo Resolución Absoluta que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro, las noticias en Washington sobre este tema se han desarrollado muy rápidamente, incluso involucrando a otros países de la región. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y a Juan Pablo Villasmil, analista político. Bienvenidos. Y comenzamos con las declaraciones del presidente Trump, quien anoche aseguró en un programa de la cadena Fox que Estados Unidos comenzará a atacar por tierra a los cárteles mexicanos de la droga. Alfonso, ¿cuál es tu análisis de esto? Bueno, o sea, ya lo anticipábamos. Desde hace meses Estados Unidos viene hablando de que todo estaba sobre la mesa. El secretario Hegseth hablando de la posibilidad de ataques con drones para destruir laboratorios. Nos enteramos que incluso durante la administración Biden estaban entrando drones, identificando esos laboratorios, informándoselo al gobierno mexicano. La pregunta es si el gobierno mexicano realmente tomó acción. Mira, la realidad es que el gobierno mexicano es corrupto, lo sabemos, lo ha sido, lo sigue siendo a todos niveles. Y esta administración, la pasada de AMLO, de López Obrador, y la actual, están haciendo muy poco para luchar en contra del narcotráfico. Ellos dijeron que era la política de abrazos y no balas, ¿verdad? Como si de alguna manera eso va a lograr que los carteles dejen de traficar en drogas, ¿verdad? Ha continuado. Están recibiendo los componentes para hacer el fentanilo de la China y tienen laboratorios. Si ellos no van a hacer su trabajo, si esta impunidad, y esto es importante decirlo, aquí no es Estados Unidos que ahora quiere jugar al imperio, ¿verdad? Atacar países. Es sencillamente que hay violencia, es producida por la impunidad, porque se está permitiendo que estos carteles continúen el tráfico de drogas, y Estados Unidos va a actuar para limitar el tráfico y acabar con la violencia. O sea que es contrario a la narrativa de la izquierda de que aquí lo que quiere es promover la violencia y la guerra. Es todo lo contrario, es tomar acción porque hay una impunidad permitiendo que estas personas continúen actuando de una manera violenta, y nosotros no podemos continuar que se trate de entrar toda esta cantidad de fentanilo a través de la frontera de México, y vamos a actuar. Ellos no pueden decir, no, somos un país soberano. Bueno, serás un país soberano, pero estás permitiendo que narcocarteles, carteles terroristas que han sido designados como grupos terroristas, tratan de atacar a Estados Unidos. Eso requiere una respuesta militar, y eso es lo que próximamente van a ver. Y algo que llama muchísimo la atención es la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se le preguntó esta mañana que se encontraba en un evento y se le pregunta sobre esto. A diferencia de otras ocasiones en donde ha sido enfática en asegurar que no permitirá una intervención de Estados Unidos en suelo mexicano, simple y sencillamente contestó diciendo que van a estrechar comunicación con las autoridades estadounidenses. Eso llama muchísimo la atención. Regresando ahora al tema de Venezuela, que continúa. El día de hoy el presidente Trump se reunió con directores generales de varias empresas petroleras, entre ellas Chevron, Exxon, ConocoPhillips y Repsol, con la intención de desarrollar un plan para invertir en Venezuela y para desarrollar infraestructura. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Orlando, el presidente Trump confirmó también en esta reunión con los empresarios petroleros que Venezuela le ha entregado 30 millones de barriles de petróleo. ¿Qué significa esto? Tú estuviste siguiendo de cerca esta reunión y ¿qué nos puedes decir de lo que se habló en esta mesa de discusión? Bueno, la reunión es parte del avance de este acuerdo que anunció Estados Unidos con Venezuela, y es parte de lo que también han dicho de que el régimen interino presidido por Delcy Rodríguez está dispuesto a colaborar con Estados Unidos. Trump tiene la intención de que las grandes petroleras del mundo
entren a Venezuela a invertir y que esto sea beneficioso para Estados Unidos, que las grandes petroleras puedan explotar este petróleo para poderlo importar a Estados Unidos. Pero la verdad es que la reacción de los petroleros es mixta. Por un lado tenemos a Chevron, que fue la única petrolera que al final incluso se mantuvo durante los peores momentos del régimen de Maduro. Chevron es una petrolera que se ha favorecido del hecho de ser la única y que no tenga competencia adentro. Y el CEO de Chevron le dijo a Trump que tiene mucha disposición de trabajar y le agradeció la convocatoria de la reunión, que por cierto no le agradeció o no se refirió a la operación militar. Otros CEOs, como el CEO de Exxon o el CEO de Continental, sí hablaron de lo bueno de la operación militar, sí hablaron de que puede haber un futuro prometedor para Venezuela, pero fueron enfáticos en que en estos momentos no están dadas las condiciones para que ellos vuelvan a Venezuela a invertir. Particularmente el CEO de ExxonMobil le recordó a Donald Trump que el régimen chavista lo ha expropiado en 2 ocasiones y que ha tenido una guerra sin cuartel contra ExxonMobil y que hasta que no haya estabilidad jurídica, un Estado de Derecho sólido y estabilidad política, ExxonMobil no va a considerar invertir a Venezuela. Que por cierto, estas afirmaciones desesperaban al presidente Trump, quien les insistía como que, bueno, ¿cuándo van a invertir? Y además les decía, no, pero es que ustedes no van a lidiar con Venezuela, ustedes van a lidiar con Estados Unidos, nosotros somos la garantía. Pero la realidad es que el presidente Trump va a estar en la Casa Blanca por 3 años más. La idea de estas petroleras es poder estar por décadas y pues no saben qué va a pasar una vez el presidente Trump ya no esté en la Casa Blanca. Por supuesto, y eso tiene que ser parte de las fases que vienen y de cómo se puede asegurar Estados Unidos que cualquier movimiento que se haga ahora en Venezuela perdure, como lo dices tú, muchísimo más allá de la administración del presidente Trump. Ahora, vos tuvo acceso a información exclusiva sobre una comitiva del régimen chavista interino que llegó justo a Washington, que viajó en este día para tener discusiones en ese sentido sobre cómo recuperar la producción petrolera. Esta ha sido encabezada o es presidida por Félix Plasencia, actual encargado de negocios en Londres. También le acompaña Raúl Licauzi, actual viceministro de Exteriores para el Caribe. En esta reunión también está el embajador del régimen chavista en Alemania, Ramón Maniglia, y Andrea Corao, viceministra para Europa. El tema, se dice que además del tema del petróleo podría discutirse también el retomar la actividad diplomática, es decir, restablecer embajadas y consulados en ambas naciones que dejaron de existir desde el año 2019. Pero siguiendo con el tema petroquímico de las petroleras, quisiera preguntarte, Juan Pablo, porque es uno de los que más ha traído la atención precisamente. Muchos critican la acción del presidente Trump diciendo que lo hizo simplemente por el petróleo. En ese sentido, ¿por qué es una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos y de seguridad para el hemisferio el que se controle el crudo de Venezuela? Claro, yo creo que aquí es donde es importante diferenciar los intereses más concretos de los Estados Unidos sobre los intereses secundarios que también terminan siendo intereses también. Lo mejor para los Estados Unidos sería un gobierno democrático donde compañías como Exxon y como ConocoPhillips quieran ir a invertir a Venezuela de inmediato y se beneficien de lo que es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Por el otro lado, lo que es importante que las personas entiendan es que sí, se trata sobre petróleo, siempre se va a tratar sobre petróleo. Como hemos visto muy viralmente, muchos venezolanos están diciendo, ¿y qué pensábamos? Que los chinos y los rusos querían la receta de la arepa. Pero al mismo tiempo estamos hablando de una situación bastante específica. Y es que por la inteligencia artificial, porque ya la IEA y las organizaciones internacionales se están olvidando de la habladera de la energía renovable, porque la demanda energética está subiendo sin parar, hay un interés gravemente en tener acceso denso, acceso real, tangible a fuentes de energías estables. Y nada es más estable que la infraestructura que ha existido en Venezuela. Recordemos que no simplemente es de la apertura petrolera entre el 1980 y los 1990 donde se expandió ese poder petrolero, sino si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, en 1939, cuando Venezuela era el mayor exportador de petróleo del mundo. Históricamente, del 80 al 90% de esas exportaciones de petróleo iban a Estados Unidos.
La infraestructura estadounidense en Luisiana y en Texas estaba hecha, y también la parada en Curazao, para procesar ese petróleo agrio y pesado venezolano, directo del Orinoco. Y esta infraestructura sigue ahí. Estados Unidos tiene la llave y lo puede abrir. Lo que se necesita, obviamente, es, primero, con lo que exista ahí de infraestructura, asegurar que esa conexión comercial se establezca. El primer beneficiado en términos corporativos lo será solo Chevron, pero luego que los Estados Unidos puedan tener ese acceso tangible, un beneficio real, ahí va a ser mucho más posible una transición como la que todos queremos. Pero estamos hablando de algo altamente complicado. Hay que recordarnos que en Venezuela hay de 2.000 a 5.000 generales que tienen acceso a distintas petroleras, lugares donde se exportan, minería, y estas personas están personalmente atacadas por la idea de un cambio. Entonces, simplemente el hecho de que Estados Unidos se va a meter y va a acabar con todo inmediatamente se complica. Pero lo que sí vamos a ver, en mi opinión, va a ser la continuación de lo que va a ser un embargo extendido, con demandas muy precisas y con una fecha hacia una elección democrática. Y ojalá que eso pueda darse pronto, pero revertir el poder que este régimen ha logrado obtener durante casi 3 décadas no es tan fácil. Recordemos, estamos a solo horas de que se cumpla apenas una semana de la captura de Maduro, y en eso quisiera preguntarte, Alfonso, en estos días ha sucedido una revolución, es increíble de verdad. ¿Qué podrías resaltar de todo lo que ha sucedido en estos días a raíz de la captura del dictador Nicolás Maduro? Bueno, son tantas cosas, pero yo creo que el balance es obviamente positivo. Hemos capturado, hemos arrestado a un criminal que ahora es procesado criminalmente en los tribunales federales de Nueva York. Obviamente las cosas, como bien decía Juan Pablo, no van a cambiar de la noche a la mañana. Va a haber un periodo de transición y francamente es imposible decir cuánto va a durar. Estamos viendo que cuando el presidente Trump decía que la conferencia de prensa que tuvo la mañana siguiente al ataque, íbamos a correr el país, que no quiere decir que vayamos a enviar tropas americanas y establecer una junta y gobernar el país como hicimos en Irak. Esto se trata a través de utilizar distintas palancas para ponerle presión a los elementos criminales que quedan en Venezuela para ir saneando el sistema y eventualmente lograr una transición hacia la democracia, hacia la estabilidad. Pero eso va a tomar tiempo. Eso es positivo. O sea, pensemos todo lo que se ha logrado desde que se empezaron a desplegar las Fuerzas Armadas. Se ha parado el tráfico de drogas desde Venezuela. Nos han enviado más de 30 millones de barriles de petróleo. Eso es increíble. Maduro está en prisión esperando ser juzgado. O sea, todas estas cosas son increíbles, son unos logros enormes y vamos a tener más logros. No se perdió ni una vida americana. Entonces yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, pero pensemos esto. ¿Cuál era, si esto fue marcado entre una guerra en contra de las drogas, esa en cuanto a Venezuela, la hemos vencido? Y ahora es cuestión de seguir poniendo presión. O sea, yo creo que es algo muy positivo, pero obviamente hay que manejar las expectativas. Va a haber altas y bajas y vamos a ver dónde nos lleva esto, pero definitivamente podemos ya desde ahora reconocernos grandes triunfos para los Estados Unidos y para los ciudadanos americanos. Por supuesto. Y para los venezolanos, por supuesto, que han salido a las calles a celebrar. Y en ese sentido, quisiera cerrar el segmento. ¿Querías decir algo, Juan Pablo, rápidamente? No, rapidito, quería añadir que para las personas que de repente no les gustan cuando uno habla de que la transición no va a ser fácil, yo quiero recalcar que muchos venezolanos incluso han estado hablando de, no, se tienen que llevar a miles de personas, a Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, a todas las personas de inmediato. Pero hay muchas otras personas que no te saben sus nombres. Y otra vez, si queremos que María Corina Machado sea la persona que esté en el poder, ese periodo de estabilización del que habla el secretario de Estado Marco Rubio es sumamente importante. Porque ¿qué pasaría si María Corina Machado cae en el Palacio de Miraflores mañana? ¿Qué crees que van a hacer todos esos generales que por muchísimos años han estado robándole millones y millones al país? Claro, ¿Y cuál es la alternativa que proponen esas personas que critican el ataque? Exacto. Sencillamente cruzarnos de brazos y esperar que las cosas cambien.
como por arte de llevado a magia, más droga. eso no funciona así, claro, puede llegar el caos, se pueden formar grupos paramilitares, sería terrible y caótico, por eso se está haciendo de esta manera. En ese sentido, rápidamente quisiera cerrar el segmento contigo, Orlando. ¿Cuáles son las señales básicas? Si bien es cierto que no se está y se está quizá lejos del escenario ideal, ha sido un gran comienzo. ¿Cuáles son esas señales básicas de que si el régimen no está destruido por completo, sí está de rodillas ante Estados Unidos y su voluntad, comenzando, por ejemplo, con la liberación de presos políticos, ¿no? Absolutamente, pero sobre todo el acuerdo petrolero al que llegó con Estados Unidos. Hay que considerar algo. Al régimen de Nicolás Maduro, el sábado 3 de enero, Estados Unidos le bombardeó las principales bases militares. Le mató más de 100 funcionarios del régimen de Maduro y capturó al jefe del régimen junto a su esposa. ¿Cuál es la respuesta del chavismo? Un acuerdo petrolero que beneficia enormemente a Estados Unidos, reabrir las misiones diplomáticas, entenderse con Estados Unidos, llamar a la conciliación y liberar presos políticos. Es evidente que están completamente sometidos y esa es la respuesta. Esta es una humillación absoluta que da cuenta de que lo que dice Estados Unidos es cierto. Delcy Rodríguez está colaborando, al menos hasta el momento. Así es. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más aquí en el panel de voces. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Salen a la luz nuevas imágenes del incidente en donde murió una mujer al enfrentarse a oficiales de ICE en Minneapolis. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Quiero que primero observemos este nuevo ángulo que no ha sido el más mostrado y después lo discutimos. Veamos. Okay, we don't change our plates every morning, just so you know. It'll be the same plate when you come talk to us later. That's fine. U.S. citizen, former fucking country. You want to come at us? You want to come at us? I say go get yourself some lunch, big boy. Go ahead. Out of the car. Get out of the fucking car. Get out of the car. Whoa! Bueno, ahí creo que este es un ángulo completamente distinto de lo que habíamos visto, de la mayoría de los ángulos que habíamos visto. En este, aparentemente, bueno, la mujer tenía una compañera que venía con ella, que estaba grabando también. El oficial rodea el coche, trae un celular, está grabando. La mujer que está dentro del coche también parece no estar cooperando con ellos de una manera retadora. La persona que está grabando y que aparentemente era copiloto estaba a punto de subirse al coche cuando inadvertidamente la que iba al volante avanza el coche, decide irse y es cuando aparentemente se dan los disparos. Quisiera saber sus impresiones sobre este incidente que en realidad ya se ha convertido en un caso muy mediático, una tragedia absoluta sin duda alguna, pero quisiera comenzar contigo, Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, primero que todo, no sé cuántos ángulos de cámara habrán. Ella tenía más cámaras encima que lo que yo tenía en toda mi vida, lo cual ya empieza a señalar que estaba haciendo algo un poco incorrecto. Pero además de eso, obviamente la muerte de una persona es la muerte de una persona. Y creo que el vicepresidente J.D. Vance lo dijo muy correctamente, que es una desgracia. Y yo pienso que si lo que hizo ese oficial no está protegido bajo la ley, debería pagar las consecuencias también. Si ha podido hacer otras cosas que no llevasen a la muerte de esa persona, se han debido hacer. Pero al mismo tiempo yo creo que un poco esa responsabilidad, de mí no me gusta muchas veces el lanzar responsabilidad a grupos abstractos, pero al mismo tiempo sí creo que vale la pena decir que la razón por la que esto sucede es porque se ha hablado de ICE como si fuese el Gestapo.
Y hay que recordar que lo que está haciendo ICE es su misión legal, es lo que el presidente está haciendo con su poder constitucional. Estas deportaciones están protegidas por leyes que han estado en los libros por muchísimos años y lo están tratando como si fuesen guardias nacionales en Venezuela matando a personas inocentes. Eso no es lo que está sucediendo. Entonces, obviamente esto es una tragedia, pero dentro de esta conversación de esta tragedia muy específica que va a ser explotada de manera política, como nunca son explotadas las muertes de las personas inocentes en este país. Por ejemplo, por uso de drogas, por el narcotráfico. ¿Cuántos videos habrán de eso? No, los demócratas no les importa esa muerte. Les importa solamente la muerte de personas que son políticamente Claro. beneficiosas. O que en algunos casos incluso se justifican, ¿no? Por ejemplo, como el asesinato de Charlie Kirk, ¿no? Hablando de personas inocentes asesinadas y en donde desafortunadamente hubo gente incluso celebrando esto, ¿no? En lugar de condenarlo. Orlando, ¿este video cambia tu perspectiva? ¿Qué opinas de este incidente? La verdad es que todavía es incierto. El video yo creo que no deja claro exactamente qué está pasando, cómo fue que ocurrió. Pero yo, de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, yo creo que al final esto es una tragedia y como tragedia tiene que ser reconocida así por todo el país sin intención de utilizarla por razones políticas, mediáticas o ideológicas. La administración se ha comprometido a exactamente verificar qué está pasando, qué fue lo que ocurrió, investigar a fondo, que obviamente si hay responsables de esto y se actuó indebidamente, pues eso se pueda saber. La verdad es que a mí el video no me deja certezas. Lo cierto es que hay una situación irregular, creo que eso es lo que podemos coincidir, una situación que habla de una tensión importante entre estas mujeres y los agentes del ICE. Esa tensión no hay duda que ha sido promovida por razones políticas e ideológicas por la extrema izquierda y es una tensión que, como ya ha ocurrido también antes, como está ocurriendo ahora, va a generar tragedia y podría seguir generando tragedia, al menos que la extrema izquierda aplaque esto. Así es. Cerramos este tema contigo, Alfonso. ¿Cómo lo ves tú? En conferencia de prensa ayer, el vicepresidente J.D. Vance, de hecho, mencionó que el oficial que disparó contra esta mujer ya había sido víctima de un ataque unos meses atrás durante la persecución de un inmigrante indocumentado que lo embistió con su vehículo, que incluso tuvo que ser intervenido. En este caso, como lo mencionan, realmente no está tan claro, ni siquiera se escuchan los disparos en este video. Creo que falta muchísima más información como para poder determinar, y el FBI está investigando si debió usarse la fuerza letal o no, si el agente se sintió amenazado o no. Pero ¿cómo lo ves tú en el incidente en sí y la forma mediática en la que se está manejando? Evidentemente esto fue una provocación y estos activistas están jugando con fuego. Yo creo que hay distintos tipos de activistas. Hay unos más militantes que están bien financiados, los que se ponen las capuchas y andan hasta armados. Yo no, de ver este video, y quizás me equivoco, pero no me da la impresión de que son de los más militantes. Me parece dos señoras activistas de izquierda que están provocando a ICE. Fíjate como al principio hasta se sonríen, etcétera, pero no se dan cuenta que están jugando con fuego. Entonces ocurre una desgracia como esta. Ellos son los responsables a la larga, definitivamente. Y también los propios demócratas por no condenar este tipo de conducta, de esta provocación continua. Uno puede estar en desacuerdo con las políticas del presidente Trump, con las políticas que ejecuta ICE, pero eso no es razón para interferir con la labor que están haciendo. Ellos están actuando basados en la ley, que es detener y remover inmigrantes. Entonces, ella tenía que haber parado. La prensa, obviamente, y la izquierda está aprovechando esto para crear otra situación tipo George Floyd, ¿verdad? Otro movimiento, Black Lives Matter. Así es que opera la izquierda. Utilizan estas historias y entonces crean todo un movimiento. Mira, recordemos que lo de George Floyd nos llevó un verano de destrucción de propiedad donde murieron más de 30 personas, ¿verdad? Eso es lo que la izquierda hace, promueve la violencia y trata de hacer quedar mal a la policía. O sea, eso está claro y eso es lo que está sucediendo aquí. Por lo tanto, lo que dijo J.D. Vance ayer está totalmente corroborado. La pregunta, obviamente, es, ¿requería la única alternativa que tenía el oficial era dispararle a matar?
honestamente no sé, yo no conozco, como dije ayer, cuál es el protocolo, cuáles son las reglas a seguir en este tipo de casos. Obviamente, yo hubiera preferido, sin saber los detalles, el que disparara sin saber cuál es el protocolo, disparar a los neumáticos, ¿verdad? Y de esa manera parar el vehículo, pero yo no sé si eso se puede, no sé. No sé si estuvo justificado. Y como bien decía Juan Pablo, si no estuvo justificado, pues él tiene que responder también. Pero obviamente es una pena. Yo creo que esa pena sería atenuada por las circunstancias que se enfrentan. Están siendo provocados. ¿Cómo él puede determinar cuál es lo correcto cuando tienes cámaras encima, etcétera? O sea que aún si tiene que responder, yo creo que esa responsabilidad es atenuada por las circunstancias que en los que estos oficiales están realizando su trabajo. Y bueno, por supuesto vamos a seguir de cerca las investigaciones. Ya el FBI abrió una investigación independiente. Vamos a ver lo que se determina de ello. Es viernes, compañeros. Vámonos al segmento favorito de muchos. Aplausos y abucheos. Comencemos con lo negativo y así podemos cerrar de manera positiva. Vámonos contigo, Juan Pablo. ¿Para quién van tus abucheos de la semana? Mi abucheo para la semana, y fue muy complicado, pero terminé con Gustavo Petro, ya que es una persona que su respuesta a la situación en Venezuela han sido lloraderas, enviar diplomáticos, amenazar con sacar la embajada colombiana de Estados Unidos, y es una persona que si fuese prudente y si estuviese de verdad poniendo los intereses de su país primero, estaría estaría diciendo gracias, Estados Unidos. Gracias por lo que estás haciendo en Venezuela. De repente podemos acabar con esas guerrillas en un futuro que han puesto no solamente a Venezuela, sino a su país vecino en una situación terrible. Ahí están. Es el agente favorito. Ahí están los abucheos de Gustavo Petro, que bueno, veremos qué sucede en el próximo encuentro que tendrá con el presidente Trump en el mes de febrero. Nos vamos contigo, Alfonso. ¿Para quién van tus abucheos de la semana? Mira, yo voy a abuchear a todos los demócratas, que es prácticamente el 99.9%, que están criticando a Trump por su acción militar en Venezuela. La hipocresía no puede ser más grande. Y la prensa también, que colabora con ellos. Recordemos la acción de presidentes demócratas. Bill Clinton envió tropas, hizo bombardeos en los Balcanes, donde estaban los demócratas pidiendo autorización congresional. Barack Obama realizó bombardeos en Libia, donde estaban los demócratas congresionales. Hace poco, Joe Biden realizó más de 55 ataques en el Medio Oriente, incluyendo en Yemen, sin autorización congresional, donde estaban los demócratas. La hipocresía no puede ser más grande, se merecen un gran abucheo. Ahí están los abucheos fuertes para ellos. Vámonos contigo y tus abucheos, Orlando. Bueno, mis abucheos son de alguna manera una extensión de los de Alfonso, porque voy a abuchear a los republicanos que se sumaron a los demócratas para tratar de contener al presidente Trump en su exitosísima, llena de logros impresionantes en apenas 5 o 6 días que van desde que ocurrió la operación política frente a Venezuela. Susan Collins, Josh Hawley, Lisa Murkowski, Rand Paul y Todd Young. Es una desgracia para el Partido Republicano. Se han puesto del lado no de los demócratas, sino de una narcodictadura como la que lideraba Nicolás Maduro. Terrible. Ahí están fuertes los abucheos para ellos, pero hay que cerrar con cosas positivas porque también, especialmente esta semana, hay muchas cosas buenas que celebrar. Comenzamos contigo, Juan Pablo. ¿Para quién van tus aplausos? Mi aplauso van para el Acting Assistant Secretary of War, Joseph Humar. Joseph Humar es una de esas personas que de repente no más públicamente, como lo será el secretario de Estado Marco Rubio, tuvo mucho que ver con esta operación y una de esas personas que he tenido el privilegio de conocer por bastante tiempo y creo que las personas que están viendo el show deberían saber más sobre estos individuos. Ojalá algún día podamos saber quiénes eran esos que estuvieron en Venezuela ejecutando esta operación increíble, pero por lo menos aquí les puedo lanzar un nombre de otra persona que tuvo mucho que ver con esta operación fantástica y ojalá algún día todos le podamos decir gracias a todas las personas que estuvieron aún más directamente en esta operación. Por supuesto, ahí están los aplausos para Joseph Humar. Nos vamos contigo, Alfonso. ¿Tus aplausos para quién van?
Mira, yo voy a aplaudir a Michael Reagan, el hijo del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que era un activista y comunicador conservador que hizo un gran trabajo en promover a través de sus columnas, su show de radio, libros, la agenda conservadora. Yo conocí a Michael Reagan, pude compartir con él en varias ocasiones. Me recuerdo en particular un almuerzo en Pasadena, California, cerca de su casa, donde siempre se interesaba por todo el mundo en tener unas buenas conversaciones sobre los principios que nos animan como conservadores. La última comunicación que tuve con él fue cuando llevé a mi hijo a Normandía a visitar las playas donde invadieron los aliados durante la operación Overlord, y visitando San María Anglais, que es un pueblito que tomaron los paracaidistas americanos. Vi unas exhibiciones y entre las exhibiciones había una foto de Michael Reagan con un grupo de veteranos americanos visitando la zona, y inmediatamente le envié un correo electrónico diciendo: aquí estoy, Michael, con mi hijo, lo quise traer a Normandía, y él inmediatamente me contestó expresando su alegría de que estaba llevando a mi hijo para que conociera esa tierra sagrada. Esta semana perdemos un gran patriota, Michael Reagan. Descansa en paz, ahí están los aplausos para él. Y cerramos contigo, Orlando. ¿Para quién van tus aplausos? Bueno, yo, como quizá era de esperarse, le voy a dar los aplausos, pero son los aplausos más significativos que les he podido dar a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien ha emprendido el liderazgo de quizá la tarea más retadora de su historia política, la más prometedora y la más significativa para el mundo, que es la transición en Venezuela. Él ha explicado cómo va a hacer esta transición, y yo les voy a decir que lo que me da más tranquilidad es que no hay mejor persona en todo el mundo para dirigir esta transición. Así que aplausos a Marco Rubio por haber logrado esta hazaña impresionante, que tiene mucho de mérito de él, que fue la captura de Maduro. De acuerdo con Juan Pablo, que Joseph, que también es un gran amigo, es uno de esos grandes héroes de esta captura. Claro. Marco Rubio va a dirigir la transición, y eso debe darnos muchísima tranquilidad. Así es, fuertes, de verdad, aplausos para él. Ha hecho un trabajo increíble en todos los aspectos, y por supuesto en este operativo específicamente es increíble lo que ha logrado. Compañeros, se nos terminó el tiempo. Gracias por ser parte del panel de Voz el día de hoy, y gracias a ustedes por confiar en Voz News. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia, y por supuesto a seguirnos a través de las redes sociales. Que tenga un excelente fin de semana. Cuídese, y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.